En Venezuela, el rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, denunció que el CNE evalúa distribuir un número insuficiente de máquinas para la recolección de firmas correspondiente a la segunda fase del referéndum revocatorio presidencial. La oposición solicitó la activación de 19.500 máquinas y el órgano electoral estima, a lo sumo, activar cerca de 5.400. En Caracas, Daniela Zambrano tiene la información. Según el rector Luis Emilio Rondón, el CNE evalúa distribuir 4.080 o 5.392 máquinas de votación para los 3 días en que la oposición deberá recolectar casi 4 millones de rúbricas para poder completar la segunda fase del referendo revocatorio. Señalaba yo que a mi juicio, y así lo expresé en la sesión del directorio, no son suficientes para que los venezolanos puedan expresarse de forma adecuada. Advirtió que la distribución de las máquinas según la densidad poblacional también será vital para que 19 millones de venezolanos puedan participar. ¿Qué es indispensable a mi juicio? Bueno, que se optimice el funcionamiento de las máquinas. Preocupa al rector Rondón que además se pretenda violar la Constitución al solicitar la recolección del 20% de firmas por estado y no como una circunscripción nacional. De acuerdo a lo previsto en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde a una circunscripción de ámbito nacional. De hecho, el presidente actual, al momento del proceso electoral, cuando fue elegido, no resultó favorecido en la totalidad de las entidades. Sin embargo, la sumatoria de la circunscripción nacional que corresponde al cargo, bueno, le hizo merecedor entonces y así de esa manera fue adjudicado. Rondón se adelantó al pronunciamiento de la directiva del Poder Electoral sobre las condiciones en las que se realizará la segunda etapa de recolección de firmas para poder activar la consulta popular, un pronunciamiento que el país espera desde el pasado viernes. Yo creo que es inocultable la crisis política que tiene el país y precisamente con el concurso adecuado, el ejercicio activo de los derechos políticos, el garantizar el ejercicio de esos derechos políticos, entendiendo a el referéndum revocatorio como uno de los medios expresados en la Constitución, puede contribuir con aliviar esta tensión política y de ahí lo importante del rol que tiene el Poder Electoral en el transcurso de estos días. En esta oportunidad, la Guardia Nacional Bolivariana obstaculizó el trabajo de la prensa. Pese a estar en la lista de medios con acceso a la sede del Poder Electoral, durante 3 horas impidió a NTN 24 y CNN en español el ingreso a la sede alegando órdenes superiores. Se espera que en las próximas horas el Consejo Nacional Electoral emita un pronunciamiento oficial sobre la fecha y las condiciones para la recolección de las firmas correspondientes a la segunda fase del referendo revocatorio presidencial. En Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Gracias a Daniela Zambrano. Y durante el fin de semana estuvieron circulando muchas versiones. Periodistas en Venezuela colocaron en sus cuentas de Twitter que lamentablemente no habría revocatorio. Es uno de los escenarios que se maneja. Periodistas conocidos como Nelson Bocaranda, por ejemplo, decía que esa era la orden del gobierno. Y esto comienza, digamos, esta semana, después de una semana anterior que culminó, digamos que no de manera positiva para la oposición. Pero para hablar de todos estos temas quiero saludar a Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Luis Vicente, bienvenido. Gracias por acompañarnos en el programa. Buenas tardes, encantado de hablar contigo, Dania. Luis Vicente, me gustaría muchísimo saber cuál es tu perspectiva en relación a los escenarios posibles que puedan manejarse. Es decir, hay quien dice que va a haber revocatorio, otros señalan que no vamos a tener revocatorio en Venezuela, otros dicen que no va a ocurrir nada, y todo esto dentro de un problema de comunicación de la Mesa de la Unidad. En efecto, Diana, partamos de un elemento fundamental. Nosotros no estamos en una batalla institucional. El referéndum no va a ocurrir.
porque tú cumples los requisitos, porque tengas el derecho constitucional, porque metas un escrito, porque eso no va a ocurrir, porque la institucionalidad responde a la revolución y no a la Constitución. Por lo tanto, van a hacer todo lo posible porque eso se demore y que, digamos, rebote hacia un año, 2017, donde ellos verán si eso puede ocurrir. Entonces, si no estás en el plano institucional, estás en un plano político. Y la pregunta, entonces, para saber si hay referéndum o no, es ¿qué tienes tú para obligar o presionar al gobierno a que convoque o a las instituciones que convoquen ese referéndum? Hay tres posibilidades. La primera es que a pesar de que tú estés haciendo toda la labor, el trabajo, presiones, salgas a la calle, etcétera, lo que termina ocurriendo es que la gente se aburre, se desmotiva, se frustra, empieza a sentir que no es verdad, que ni que la protesta, ni que la marcha, ni que los discursos, ni que la televisión va a lograr que el gobierno cambie, que el Consejo Nacional Electoral cambie, o que el Tribunal Supremo de Justicia convoque o obligue a convocar un derecho constitucional, y entonces empieza a desmotivarse, se habitúa a la crisis, abandona la oposición, y entonces no pasa nada. Es decir, es un escenario en el que nos vamos a estar contando este cuento también el año que viene, porque no va a pasar, porque no van a convocar referéndum, porque cruzas el 9 de enero y no pasó nada. Y mosca, si eso no solamente ocurre en el 2017-18 y nos vamos a estar hablando en la campaña electoral del 19, donde el chavismo estará participando contra un dirigente opositor para la campaña con Maduro de presidente. Ese es un escenario. El segundo escenario es, en cambio, que la oposición maneje con mucho tino el tema de su participación en calle, que la entienda como una protesta cívica que impida que se vaya a la radicalización, que sería capitalizada por el sector militar y por otros actores, pero que en cambio sí se pone tan dura en la calle, tan absolutamente activa, que hace ingobernable al país sin responder al derecho constitucional. Es decir, hay desobediencia civil pacífica, hay marchas, hay protestas, hay un país que sale a protegerse y a defenderse y a protestar por el abuso de poder. Y eso obliga al gobierno a una negociación. Y en esa negociación puede haber o un referéndum o cualquier otra cosa, porque hay muchas otras cosas que podrían ocurrir en el camino, pero que en todo caso caminan a, de alguna manera, provocar el ambiente que permita que la población se exprese. Eso solo va a ocurrir de nuevo si la oposición tiene la capacidad y la fuerza en la calle como para que el gobierno se vea en la necesidad de negociar. El tercer escenario es un escenario de violencia. Es decir, se sale a la calle, pero se cruzan las fronteras. Los grupos radicales sienten que por la protesta pacífica no van para ningún lado, los grupos radicales chavistas sienten que están en peligro de que la oposición radical se les venga encima y lo saquen por la fuerza, y entonces se producen enfrentamientos, violencia, en efecto un proceso de anarquía que en mi opinión es sin duda el peor escenario, porque algunos creen que es que eso saca al presidente de la República como corcho de limonada, y lo que puede terminar ocurriendo es que la violencia termine siendo la excusa para que el único sector que tiene realmente las armas, la organización y la capacidad institucional, que es el sector militar, capitalice el evento, controle la anarquía y termine él decidiendo lo que va a ocurrir en términos de mantenimiento del gobierno o sustitución del gobierno, pero por alguien que eventualmente está vinculado a ellos y no a la oposición. Ahora, Luis Vicente, después de oír los tres escenarios que planteas o que visualizas, cualquier cosa puede pasar. Es decir, seguimos parados en Venezuela en el mismo punto. Cualquier cosa es posible. Desde el punto de vista teórico, sí. Desde el punto de vista empírico, es muy importante lo que está ocurriendo en este momento. La semana pasada y antepasada había un aumento en la probabilidad de ocurrencia del escenario 2, del escenario en que una gran movilización convirtiera una activación de la población opositora, que sin duda es mayoría, en una fuerza que presionara a una negociación que no necesariamente termina en un referéndum, pero sí termina en algunos cambios institucionales que eventualmente abran la puerta a la sinceración del proceso electoral y también a los derechos democráticos. Pero esta semana pasada, realmente, como tú lo decías, no fue una semana buena. Divisiones internas, ataques contra algunos dirigentes opositores, una marcha convocada ahora mucho más pequeña que la anterior, con lo cual la gente puede percibir que se está debilitando la capacidad de movilización muy rápidamente. Es decir, todos esos elementos te podrían indicar que se eleva la probabilidad de ocurrencia del escenario 1, que es el escenario nuevo, donde no termina pasando nada. Es decir,
Todavía están vivos los escenarios, pero depende de lo que estás haciendo, le das más fuerza a uno o a otro escenario en el camino. ¿De qué depende, Luis Vicente? ¿Del manejo tanto de la oposición como del gobierno? El gobierno es un factor predefinido. El gobierno está claro. Número uno, no va a permitir un referéndum revocatorio por ninguna manera institucional. No va a permitir que las instituciones respondan, en el año 2016 al menos, respondan a esa solicitud. Van a buscar que se demore y que cruce sin duda el enero del 2017. Luego ellos verán qué van a hacer, pero por ahora todo su esfuerzo está concentrado en que ese evento no ocurra y van a hacer todo lo posible porque eso sea así. Entonces él ya tiene definida su estrategia y además está dispuesto a reprimir una cosa muy interesante, que es mi artículo del próximo domingo. Es decir, ellos están separando la represión efectiva de la represión solo amenazante que no se concreta. ¿Cuál es la efectiva? La efectiva es contra los líderes opositores, la efectiva es contra empresarios, contra financistas, contra periodistas, contra actores que eventualmente ellos pueden apresar, que pueden perseguir o que pueden cerrar, pero que no representa un peligro en calle. O sea, que no puede levantar a la población para defenderlos. Sin embargo, la otra es una radicalización, pero perceptual. Me refiero a cuando te dicen, nosotros estamos dispuestos a lo que sea en la calle. Vamos a disparar si se pasan de aquí. No vamos a permitir que entren a Caracas. Eso es una amenaza mucho más difícil de cumplir. ¿Por qué? Porque si el gobierno se radicaliza en la calle, él también corre riesgos. Y corre riesgos graves. Porque una violencia del gobierno hacia la oposición puntual puede encender el país completo y eso puede no ser controlado por el gobierno. Y cuando yo decía que para la oposición es malo porque lo puede controlar el sector militar, de todas maneras ese sector militar tampoco necesariamente va a responder a los intereses del presidente Maduro. Y al final Maduro tampoco estará interesado en que eso termine en un escenario en el cual los sectores internos o militares del chavismo piensen que vale la pena cambiar a Maduro para restabilizar el país. Gracias, Luis Vicente León. Como siempre, un gusto tenerlo en el programa.